Hola, hola, muy buenas noches compañeros y compañeras, sean bienvenidos y bienvenidas hoy, día domingo, a este espacio, pues en el cual vamos a estar estudiando pues este tema bastante interesante, ¿sí? Vamos a estar hablando con respecto a la Semana Santa y su verdadero significado, ese significado esotérico que pues está relacionado con este trabajo interior que nosotros hemos de hacer para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Como siempre nos vamos a tomar unos minutitos para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp y así más compañeros que se nos puedan unir a esta interesante conferencia que vamos a estar teniendo el día de hoy. Les recordamos pues también que los domingos pues tenemos un espacio de estudio, de reflexiones. Compartimos con ustedes estudios, reflexiones referentes a diversos defectos psicológicos, pues con el ánimo de que nos motivemos a trabajar esos defectos psicológicos. Pero pues el día de hoy hemos decidido tomarlo, aprovecharlo para hablar con respecto a la Semana Santa, ¿no? Y más tomando en cuenta que pues inicia, digámoslo así, a partir de mañana. Hoy pues es Domingo de Ramos. Incluso pues en esta conferencia vamos a estar comprendiendo el significado, ¿sí? De ese día, ¿no? El Domingo de Ramos, que pasó eh, en bueno, el significado esotérico, ¿no? De lo que se vivió allí, lo que fue el Domingo de Ramos, por tanto, pues nos pareció un día propicio para compartir con ustedes el significado de la Semana Mayor, como también se le dice. Bueno, por aquí ya comienzan a conectarse los compañeros. Pedro Arnulfo nos deja sus saluditos por acá. Vianney también nos saluda. Por aquí Marcelo también nos deja sus saludos. Talía Laureano también. Em, bueno, vamos a esperar unos minutitos más para que se conecten más compañeritos. Mientras tanto, pues para aquellas personas que estén viendo pues esta conferencia por primera vez, pues les dejamos la invitación a que se nos unan a las conferencias del curso Conocimiento de sí mismo, las cuales, bueno, cuyas conferencias de fase A se dan los jueves y sábados a las 8 de la noche, hora República Dominicana, y en la fase B se dan los martes en el mismo horario. También los lunes, pues tenemos horario de prácticas guiadas y pues los miércoles tenemos horario de fogueos, que son espacios de preparación para instructores. Y bueno, ya los domingos nos reunimos, como les decía, para pues compartir con ustedes reflexiones o estudios de diversos defectos psicológicos, para que pues uno logre ampliar la visión con respecto a estos defectos y bueno, motivarse a trabajarlos, a eliminarlos de la psicología, a sacar esa sabiduría particular que tienen pues esos defectos atrapados allí en cada uno de nosotros. Bueno, también compañeros les hacemos la exhortación de que si tienen alguna pregunta con respecto a este tema que vamos a estar viendo el día de hoy, lo pueden dejar en la sección de comentarios o si tienen pues alguna comprensión con respecto al mismo, de igual forma, eso pues siempre ayuda, ¿no? A que profundicemos con respecto a los temas. Bueno, por aquí nos dice Vianney que chequee el volumen de la PC. Ah, bueno, que chequee el volumen.
Ella nos dice que el de su PC está alto, pero se escucha muy bajito. Bueno, bien, yo tengo por acá... mmm, bueno, estoy tomando unos minutitos. Vamos a ver si pues podemos subir el audio del micrófono para que se escuche mejor. Bueno, si me pueden decir si ahora se escucha mejor. Bueno, por aquí Talía nos dice que se escucha bien. Alfredo también nos dice que se escucha bien. Un saludito a Teresa Ayala, que nos saluda desde Perú. Bueno, por aquí también Margarita nos dice que se escucha bien. Ahí lo subí pues un poquito más a lo más que pude. Por aquí, bueno, también Patricia nos dice que se escucha bien. Pues espero que pues a Vianney también se le escuche bien. Y bueno, pues va siendo hora entonces que pues iniciemos con esta conferencia del día de hoy. El significado esotérico de la Semana Santa. Ustedes pues han podido aprender, ¿no? ¿Qué significa el esoterismo? Esoterismo significa conocimiento interior o conocimiento pues oculto, ¿sí? Entonces, pues en el día de hoy vamos a estar comprendiendo cuál es ese significado esotérico o ese significado oculto que hay en ese proceso pues, de la Semana Santa o del Vía Crucis que vivió el Maestro Jesús, ¿sí? Recordemos que pues, ya hemos visto en conferencias de los temarios, ¿no? Del curso, cómo pues el Maestro Jesús vino a llevar a cabo un drama cósmico y con ese drama cósmico pues viene a mostrarnos el camino que todo iniciado debe de seguir para pues la cristificación y posteriormente lograr la autorrealización íntima de su ser. Y en eso es que vamos a estar profundizando el día de hoy. Bueno, por aquí saludamos a los compañeros que se acaban de unir. Patricia Rodríguez, Moisés también nos saluda desde Venezuela, Francisco Rivers, Eduardo Cabrera, y por aquí nos dicen que se esté escuchando bien. Bueno, gracias compañeros. Bien,
Lo primero que pues vamos a estar recordando, porque ya lo hemos aprendido, es que es el Cristo. Cuando nosotros hablamos del Cristo, pues estamos hablando del fuego, ¿sí? El fuego del fuego, la asignatura astral del fuego. Un fuego a través del cual se ha creado todo lo existente, ese fuego que tiene la capacidad de crear átomos, hacer que surjan estos átomos, pero también destruir, ¿sí? Según las leyes. Cuando nosotros hablamos del fuego, pues sabemos, hemos escuchado también cómo Dios se presenta a través de esta forma ígnea, cómo Dios se presenta pues a través del fuego. Incluso pues en la misma Biblia vamos a encontrar varios versículos donde Dios se nos muestra como ese fuego, ¿sí? Esa zarza ardiente que por ejemplo pues encuentra Moisés en ese monte al cual sube. También hay versículos que nos dice que Dios pues es fuego consumidor, ¿no? También pues Juan en el Apocalipsis nos habla acerca de esa característica de cómo Dios pues es eso, es fuego, ¿sí? Entonces pues eso viene siendo el Cristo, un fuego. Nosotros veíamos que pues está el Cristo universal, que es aquello a lo que nosotros llamamos Dios, y pues está el Cristo individual, ¿no? Entonces, esos Cristos individuales pues vienen siendo lo que conforman ese Cristo universal, a lo que nosotros llamamos Dios. Por eso pues el Maestro Jesús decía que Dios está en la reunión de dioses. En aquella conferencia que es la 28, que se habla largo y tendido de lo que es el Cristo, pues se nos enseña cómo nosotros podemos desarrollar ese Cristo individual para luego entonces formar parte de lo que es ese Cristo universal o ese ejército de la voz. Entonces aquí pues uno va comprendiendo que cuando hablamos del Cristo no nos estamos refiriendo a una persona, sino más bien nos estamos refiriendo a un fuego, a una fuerza que nosotros estamos llamados a encarnar, ¿sí? Y que pues el Maestro Jesús con su vida vino a mostrarnos, vino a enseñarnos ese camino para que nosotros lográramos lo mismo que Él logró, lográramos convertirnos en Cristos, ¿no? Y pues pasáramos a formar parte de ese ejército de la voz o la gran palabra o de ese Dios o de ese Cristo universal, ¿sí? Como pues nosotros le querramos llamar, ¿sí? Entonces conviene que nosotros pues reflexionemos y comprendamos qué es el Cristo y no conformarnos solamente con esa cuestión histórica. Nosotros pues vemos, tenemos allí a esa figura del Cristo. Muchos de nosotros pues pensamos que eso simplemente le atañe al Maestro Jesús, sí, que el Maestro Jesús pues fue el único Cristo. Claro, fue un Cristo y tuvo algo en especial. Es que pues él tenía que llevar a cabo eso que se le conoce como el drama cósmico, como ya les mencionaba, y tenía que con su vida y llevar a lo público aquello que todo iniciado tiene que vivir en su interior. Todo lo que una persona tiene que pasar, incluso ese mismo proceso de crucifixión que ya lo vamos a ver, ¿no? Para convertirse en un ser resurrecto, en un ser pues autorrealizado, pues Jesús, el Maestro Jesús lo llevó a cabo pues allí, en la vida pública, lo llevó a cabo pues con esa vida física, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como Él con ese drama cósmico nos está mostrando el camino, si uno se pone a reflexionar, pues va a encontrar que está pues bien implícito o explícito, ya cuando uno comienza a comprender el trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia, que es el único trabajo que nos lleva a nosotros a realmente pues autorrealizar nuestro ser, a convertirnos en Cristos. Entonces sí, el Cristo trabajó con el nacimiento espiritual. Muchas personas incluso pues hablan de eso, ¿no? Y conviene también pues investigarlo en el astral. Y pues sí, el Cristo tuvo su esposa, de la cual pues aunque no se mencione que es su esposa, pues muchos incluso tienen la sospecha que pues se le conoció como María Magdalena. El Cristo pues trabajó con el sacrificio por la humanidad. Recuerden que el sacrificio por la humanidad pues es el de enseñar, ¿sí? Y vemos como Él a nivel mundial nos deja esa enseñanza de la cristificación, la vive, ¿no?
nos la deja plasmada en esa vida que lo llevó pues a esa muerte de cruz, para enseñarnos pues todo ese proceso, cómo el Cristo tiene que morir pues en sí mismo. Y obviamente pues ahí encontramos el factor de la muerte psicológica, ¿no? De cómo hay que morir a todos esos defectos psicológicos, ese proceso de eliminación de los yoes causa, para lograr lo que es la resurrección, para vencer definitivamente lo que es la muerte, ¿sí? Ustedes ven que incluso pues en esa cruz del Calvario, pues ahí en esa palabra, que ese letrerito que se le pone a la cruz, que decía INRI, que tergiversadamente pues se dijo, se quiso poner como que significaba el rey de los judíos, realmente significa ignis natura renovatur integram, el fuego renueva íntegramente la naturaleza, ¿sí? Es un fuego que pues crea, como ya les decía, pero destruye también leyes, o según leyes, ¿sí? Bien, en la conferencia número 28 nosotros hablamos, como les decía, pues largo y tendido de lo que viene siendo el Cristo, ese poder que todos nosotros, o esa fuerza que todos nosotros estamos llamados a encarnar y que tenemos la capacidad de encarnar, porque en sí este planeta es un planeta de Cristos. Veíamos en la conferencia 50 cuando surge el ego, cuando se va a establecer lo que es el nivel de conciencia que se puede rescatar, que puede rescatar una persona que pues hace este trabajo de autorrealización en este planeta, pues es el de Cristo. Entonces significa que cada persona que se autorrealice en este planeta pues adquiere ese nivel, se vuelve en un Cristo, ¿sí? También pues veíamos cómo pues en otras culturas y en otros tiempos también está esa figura del Cristo, aunque no se le conozca como el Cristo. Si por ejemplo uno ve la cultura egipcia, pues a las personas que hacían este trabajo de cristificación, pues se les llamaba osirificados, ¿sí? Vamos también a ver en otras culturas muchas similitudes entre la que tuvo pues el Maestro Jesús y su vida con ciertas figuras. Por ejemplo, ustedes ven en esa misma cultura egipcia se habla de Horus, estamos hablando de un tiempo más o menos 3000 años antes de Cristo, y vamos a ver cómo este nace un 25 de diciembre, nace también de una virgen, nace en un pesebre. Cuando nació fue adorado por 3 sabios, fue bautizado a los 30 años en el río pues, del Jordán, tuvo 12 discípulos, fue crucificado entre ladrones, resucitó también pues al tercer día. Vamos a ver también eso que se repite, o esa misma historia repetida en Mithra, eso pasó en Persia, 1200 años antes de Cristo. Y vemos también los mismos datos, ¿no? Cómo nació de una virgen, hizo milagros, tuvo 12 discípulos, desciende del cielo para salvar a los hombres de sus pecados, fue llamado el Redentor, el Cordero de Dios, el Salvador, resucitó a los 3 días de morir, ¿sí? Vamos a ver también pues al Buda, que pues nace en Nepal 560 años antes de pues el Cristo que nosotros conocemos. Igual, lo mismo, nace de una virgen, tuvo 12 discípulos, fue bautizado a los 30 años y así por el estilo. Entonces esta figura del Cristo, aunque con diferentes nombres, lo vamos a encontrar pues en diferentes culturas, ¿sí? Bueno, todos nosotros pues estamos llamados y como les decía tenemos la capacidad de convertirnos en Cristos. Lo importante, lo especial, si podemos decirlo así, que tiene el Maestro Jesús es que hace esto público, este tema de la cristificación, ¿sí? Entonces ya queda en esa memoria colectiva lo que viene siendo la cristificación. Todo el mundo que escucha pues del Maestro Jesús sabe que pues fue crucificado. Todo el mundo, absolutamente todo todos conocemos pues esa historia, ¿no? Ese niño que nace de una virgen y así por el estilo. Entonces ya cuando uno pues recibe el conocimiento, pues va viendo el verdadero significado, y mejor aún cuando uno está avanzando en su trabajo, pues lo va a ir viviendo internamente, ¿no? Ya uno no lo toma pues a letra muerta, ya pues también uno sabe que tiene que pasar por todo ese proceso sí o sí
para llegar a ese estado de ser Cristos. En esa conferencia pues también vemos una lista de seres, de personas, incluso figuras, ¿no?, contemporáneas, que pues hicieron este trabajo de la cristificación. Figuras como, bueno, quizás ya no tan contemporáneas, pero como Platón, como Lao Tse, algunos discípulos, perdón, del Maestro Jesús, como Judas Iscariot, que si Santa Teresa, que si Juana de Arco, porque esto de la cristificación no simplemente concierne a los hombres, también las mujeres pues se pueden cristificar, pueden pues hacer este trabajo, ¿sí? Bien, cada uno pues de nosotros que tenemos esa posibilidad de volvernos Cristos, pues claro, tenemos ese principio crístico, tenemos que hacer un trabajo para ir desarrollando ese Cristo en nuestro interior, ¿no? Y tenemos que ir venciendo esos defectos psicológicos que pues nos llevan a traicionar ese Cristo, que nos llevan a entregar esa energía crística a nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Pero recordemos que este trabajo de desarrollar ese Cristo, pues se inicia cuando nosotros comenzamos a ascender esa primera montaña. Son los trabajos que nos permiten lograr la autorrealización íntima de nuestro ser, y pues están como subdivididos en 3 montañas. La primera montaña es la montaña de pues la creación. Allí pues la prioridad será desarrollar o crear esos cuerpos existenciales del ser. Y recordemos que pues esa primera montaña la comenzamos a escalar en ese momento en que se da la prendida del fuego sagrado. Recordemos que para que se dé la prendida del fuego sagrado tenemos que hacer un trabajo de equilibrio de nuestros centros, ¿sí?, aplicando lo que son los 4 rectos: el recto pensar, el recto obrar, el recto hablar, el recto sentir, para pues que de esa manera le demos un sabio uso a esa energía, los centros comiencen a trabajar cada uno con su propia energía, se deje ya de saquear lo que es el centro sexual, y bueno, practicando los 3 factores, entonces ahí se da lo que viene siendo la prendida del fuego, ¿sí? Cabe destacar que cada vez que nosotros nos negamos a nuestros deseos, pues estamos rescatando ese fuego crístico que se encuentra allí dentro de ese deseo. Estamos rescatando pues esa energía, que es la materia prima que luego nosotros pues vamos a utilizar para crear lo que son los cuerpos existenciales del ser. Recordemos que cuando se prende ese fuego, pues nos volvemos iniciados de la logia blanca. Internamente se nos entrega una espada, que es pequeñita, una espada de plata, y a medida que uno va creando los cuerpos, pues esa espada va creciendo. También en ese momento, cuando se prende el fuego, nace esta fuerza que se le conoce como el Moisés, que también significa salvado por las aguas. Ese proceso pues se explica en la conferencia de la Navidad que le estuvimos dando pues en diciembre, ¿sí? Esta fuerza pues nos va a acompañar a nosotros en todo este proceso de regeneración y de creación en lo que viene siendo pues la primera montaña, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer luego de que se prende el fuego es regenerar lo que es el cuerpo físico. Luego vamos a regenerar lo que es el cuerpo vital. Son 2 cuerpos que pues no hay que crearlos porque los tenemos, y luego entonces iniciamos la creación de lo que es el cuerpo astral. Luego se crea lo que es ese cuerpo mental, y luego se creará lo que es el cuerpo causal, que viene siendo pues ese cuerpo de la voluntad, ¿sí? Bien, recordemos que en este punto, cuando se crea lo que es ese cuerpo causal, a nosotros pues se nos va a presentar la opción de 2 caminos: el camino directo o el camino del nirvana. Ese camino directo es el camino que nos lleva a nosotros a la cristificación, ¿sí? Y nos lleva a pasar a lo que es la segunda montaña, ¿sí? Donde pues es el Cristo el que va a tomar la rienda de todo, ¿no? Esa fuerza que pues ya como tal va a nacer, ¿sí? El nirvana pues obviamente nos saca de ese camino que nos lleva a la cristificación. Allí pues en el nirvana se nos va a apagar, se nos va a dar ese dharma que hasta ese punto nosotros hemos pues generado
Pero bueno, hay que tomar en cuenta que en algún momento ese dharma se nos termina y pues por recurrencia terminamos aquí haciendo incluso todo este proceso, llegando a ese punto y pues volviendo a elegir ese camino del nirvana, ¿no? Al fin y al cabo nos quedamos ahí dando vueltas en la rueda, aparte de que ese camino pues nos saca, ¿no? De ese proceso de liberación que tiene que hacer el Cristo una vez que nace, para erradicar de nosotros esos yoes, esos defectos, cabezas de legión o yoes causa, como pues vamos a estar viendo en unos momentos, ¿sí? Aquí pues pasa algo muy interesante, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar pues algunas referencias bíblicas. Ustedes ven que pues en la Biblia se habla de que el Cristo pues nace de una virgen, ¿no? Porque se da una unión entre María y ese Espíritu Santo, ¿sí? María pues aquí viene simbolizando lo que es la parte humana y obviamente el Espíritu Santo pues viene simbolizando lo que es la parte divina. Ustedes saben que cuando se llega aquí a la creación de lo que es el cuerpo causal, pues allí nosotros encarnamos el alma humana. Allí es cuando verdaderamente nos volvemos unos hombres. Nosotros en este punto lo que somos pues es animales intelectuales. Para nosotros convertirnos en humanos verdaderos, en hombres, pues tenemos que hacer un trabajo pues primero con 5 cuerpos, ¿sí? Recordemos que pues en este punto, cuando se elige lo que es el camino directo, se tiene que unir esa alma humana que se encarna en ese momento y esa alma divina que pues viene siendo ese mismo cuerpo búdico, y de esa unión es de donde entonces se gesta lo que es el Cristo. Entonces ahí ustedes ven el simbolismo de que pues María es cubierta o se une con lo que es ese Espíritu Santo, y entonces allí se viene dando o se viene gestando o nace, ¿no? De esa unión lo que es pues el Cristo, ¿sí? En torno a lo que es el nacimiento de Jesús, pues no vayan ustedes a pensar que pues realmente no hubo allí una interacción sexual, aunque lo que sí es cierto es que esa concepción se dio de forma inmaculada, porque María y José eran unos iniciados de la logia blanca, tenían pues el conocimiento. Jesús realmente nació sin pecado. ¿Por qué? Porque pues estos dos iniciados al momento de unirse, ¿sí? Pues hicieron esa práctica de sexo normal, que es una práctica también superior donde no hay fornicación. A eso es a lo que se le conoce como la Inmaculada Concepción, que incluso se explica en la conferencia pues número 4, ¿sí? Pero el simbolismo de la unión de lo humano con lo divino pues es ese, para que nazca el Cristo. Una persona que llega hasta este punto, encarna su alma humana, elige el camino directo y se une entonces con el alma divina. Por eso pues el Maestro Jesús era muy común que pues él dijera que él es el Hijo del Hombre, ¿sí? Porque eso, para que nazca el Cristo, pues primero nosotros tenemos que convertirnos en hombres. Y para convertirnos en hombres necesitamos hacer el trabajo con estos primeros 5 cuerpos, ¿sí? Pues algo muy interesante también es que vemos en ese proceso cómo pues José se llena de miedo cuando le dicen que pues María está encinta, ¿no? Entonces ahí se le aparece el ángel Gabriel para hacerle pues esa anunciación, le dice que no tenga miedo, que pues acepte a María, que lo que van a hacer de ella pues es algo que viene pues a salvar pues el mundo, ¿no? José pues viene simbolizando lo que es el astral. Entonces a uno en esos momentos donde la persona pues está pasando por miedos, por angustia, porque esos son los momentos pues más difíciles y de mayor sacrificio en la obra, cuando ese Cristo, ¿no?, está pues a punto de nacer, pues allí vienen y nos dan fuerzas, ¿no?, para que nosotros pues no temamos, sino más bien pues continuemos avanzando en nuestro camino, ¿sí? Bien, algo pues muy importante, y lo vamos a recordar de la conferencia de la Navidad, pues es el nacimiento del Cristo, que eso es lo que significa Navidad, nacimiento. Allí vemos todo ese proceso que tuvieron que pasar pues María y José,
vemos cómo pues María andan buscando posada, ¿no? Para pues que ella pueda dar a luz y nadie los ayuda. Eso viene simbolizando pues los momentos más difíciles de la obra, de mayores sacrificios y también de padecimientos voluntarios, que como les decía, pues allí en esos momentos es donde nace el Cristo. Pero pues se encuentran lugar en un establo, ¿no? Y pues allí es donde María da a luz a ese que va a ser el Salvador del mundo. Ese establo viene representando nuestra psicología, nuestro interior, que pues aún aunque se ha hecho un trabajo hasta este punto, porque una persona que llega a ese punto tiene un 76, digámoslo así, un 76% de conciencia, pues todavía quedan los defectos psicológicos o los animales. Recuerden que los defectos psicológicos pues vienen simbolizados por animales más terribles en nuestra psicología, y a eso pues precisamente viene el Cristo, a limpiar esos establos, a eliminar esos animales, ¿sí? Ustedes ven que en un establo pues está el toro, que viene simbolizando la ira, está el burro, que viene simbolizando pues la terquedad de la mente. Vamos a encontrar arañas, vamos a encontrar ratas, ¿sí? Vamos a encontrar pues toda clase de animales allí, y eso pues viene simbolizando el ego, y pues como el Cristo pues obviamente siendo tan puro, siendo tan perfecto, todavía pues nace en un sitio donde hay ego, ¿no? Que somos nosotros, ¿sí? Recordemos pues también que el Cristo, cuando nace, esa fuerza revolucionaria, pues no se posiciona por completo en nosotros, porque no tenemos los vehículos necesarios para tolerar el voltaje del Cristo. Por tanto, pues uno de los trabajos que ese Cristo viene a hacer, porque se va a seguir trabajando con los 3 factores en esta segunda montaña, es pues a través del factor del nacimiento espiritual crear lo que vienen siendo los cuerpos de oro, que como vamos a ver pues están relacionados con el trabajo de muerte y bueno, también con estos días, estos 7 días de la Semana Santa, ¿sí? Bueno, cuando el Cristo nace, pues también se va a acabar lo que viene siendo el libre albedrío, esa fuerza revolucionaria que pues va a tener éxito sí o sí en este trabajo de revolución, en este trabajo de eliminación pues de los yoes causa. Se va a hacer cargo de absolutamente todos los procesos de la persona o de ese maestro, los procesos mentales, los procesos emocionales, sexuales, los procesos instintivos, y pues precisamente eso, que esa fuerza revolucionaria se haga cargo de esta obra, es lo que nos asegura a nosotros el éxito, porque el Cristo ya no es un traidor, sino más bien pues que es un vencedor, ¿sí? Ustedes vieron que pues María y José tuvieron que salir de la ciudad cuando pues el maestro Jesús estaba pequeño, porque pues Herodes recibió la noticia, ¿no?, de que el rey pues había nacido. Entonces pues manda a asesinar a todos los niños menores de 2 años, pensando que con esto pues entonces iba pues a eliminar a ese rey que había nacido, ¿sí? Sin embargo, pues a José le avisan. Muy interesante, porque José viene simbolizando, representa lo que son los astrales, ¿no? Esa información que nos dan a través del astral. ¿Cómo le avisan a José? A través del astral. Esto pues también ha de vivir esa persona que se cristifica. Cuando un Cristo nace, pues en el universo todo el mundo sabe que ha nacido un Cristo. Vienen maestros a felicitar pues a esa persona que se acaba de convertir pues en un Cristo, pero también la logia negra se entera. Entonces la logia negra pues va a hacer todo lo posible por eliminar a ese Cristo que acaba de nacer y que pues empieza a desarrollarse. Entonces esto hace que pues esa persona, ese maestro, tenga que retirarse por un tiempo de pues lo que viene siendo la vida pública, ¿no? Hasta tanto pues ya haya terminado pues su proceso, ¿no? Y tenga pues la fuerza necesaria, ¿sí? Algo también pues interesante que nosotros vamos a ver es cómo pues el maestro Jesús, cuando llega a Jerusalén y se dirige al templo, encuentra que lo han vuelto pues un mercado, ¿sí? Y pues allí toma un látigo y comienza pues a sacar
a todos los mercaderes del templo. Recordemos que el templo es nuestro cuerpo físico, y todos esos mercaderes que están pues allí en el templo vienen representando nuestros defectos psicológicos. Entonces ahí vemos el trabajo que viene a hacer el Cristo en nosotros, esa fuerza en nosotros, a eliminar a esos defectos que comercian con esa energía, esos defectos pues que a través del deseo nos llevan, ¿no?, a entregar pues esa valiosa energía crística, ¿no?, que por placeres, que por dinero, que por fama pues nos llevan a traicionar a nuestro Cristo interior, ¿no? Ese es el trabajo pues que viene a hacer el Cristo, ¿sí? También vamos a ver cómo pues el Cristo, en una de las enseñanzas que daba el Maestro Jesús, pues decía que pues él podía derrumbar ese templo y que lo podría construir en 3 días. Esos 3 días pues vienen simbolizando el trabajo de las 3 montañas, esa construcción del templo. Ahí lo que él se está refiriendo pues es a ese trabajo de autorrealización, ¿sí?, que como les decía se subdivide en 3 grandes trabajos que vienen siendo las 3 montañas. La primera, que es el Génesis, que es la montaña del nacimiento, donde creamos los cuerpos existenciales del ser. La segunda, que pues se le conoce como el Apocalipsis, que es la montaña de la muerte, donde se eliminan lo que vienen siendo pues estos yoes causa o esas cabezas de legión. Y la tercera, que es la montaña del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Bien, ahora pues vamos a hablar del desarrollo del Cristo. Este desarrollo del Cristo, como les decía, pues está relacionada con la creación de los 7 cuerpos y también esos 7 días de la semana comprendidos pues en esa Semana Santa, ¿sí? Bien, nosotros hablamos pues también de la Cuaresma. La Cuaresma pues es un periodo como de 40 días donde pues se hacen todas estas fiestas, todo ese proceso también que vivió el Cristo pues está allí. La Cuaresma finaliza con lo que viene siendo pues esta Semana Santa, y Cuaresma viene de 40 y el 4 pues está relacionado con el sexo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, la creación de estos cuerpos pues obviamente se van a hacer a través de lo que es el nacimiento espiritual. Y como les decía, pues esto también va conjuntamente con un proceso de muerte, porque de esa muerte psicológica que pues va a ir llevando a cabo el Cristo a medida que vaya ingresando pues en esas infradimensiones del planeta, es de donde va a salir pues esa energía para crear lo que vienen siendo estos cuerpos de oro, ¿sí? Estos cuerpos de oro pues son una purificación, digámosle así, de esos cuerpos que nosotros creamos en lo que viene siendo la primera montaña, ¿sí? Esos cuerpos que nosotros creamos en la primera montaña no toleran el voltaje del Cristo, no toleran pues ese nivel de energía. Entonces ahora necesitamos esos vehículos necesarios, ¿sí? Bien, el Cristo pues se va a ir desarrollando o va a ir creciendo de 7 en 7. Estamos hablando de años esotéricos, ¿sí? No estamos hablando como de esos años pues normales, ¿sí? Bien, entonces luego de que el Cristo nace, lo primero que va a hacer pues es crear a través del suprasexo lo que es el cuerpo físico de oro. Y este pues está relacionado con la esfera de la luna y el primer día. Si ustedes recuerdan, la esfera de la luna, estamos hablando ya de pues las infradimensiones del planeta Tierra, que es un trabajo de segunda montaña, está relacionada con esos defectos psicológicos, digámosle así, que nos quedan de esa primera montaña, y pues también lo que viene siendo pues la personalidad, ¿sí? Aquí también pues hay un simbolismo interesante. Nosotros veíamos cómo el Maestro Jesús desde pequeñito pues iba a la iglesia, bueno, al templo, iba pues al templo, ¿no? Y allí hablaba con esos sabios que estaban ahí, ¿sí? Y sorprendía a todos con su sabiduría. Pues esto viene simbolizando esas reuniones que constantemente el maestro va a estar teniendo con el maestro Anubis, que es el jerarca pues de esa ley divina, porque aquí el Cristo tiene que pagar de contado todos los defectos que vaya eliminando. Entonces constantemente tiene pues que estar negociando, ¿no?, todo aquello, ¿sí? Eso se va a ver pues en el primer día. En el segundo día se va a crear
lo que son los cuerpos de oro, ¿no? El segundo día pues está relacionado con la esfera de Mercurio. Allí pues el Cristo tiene que trabajar con esos defectos que están hasta 192 leyes. Allí pues también se va a llevar a cabo lo que es el bautismo de fuego y se elimina completamente lo que viene siendo la personalidad. Aquí pues esa eliminación completa de lo que es esa personalidad viene simbolizada por esa decapitación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que viene representando lo que es ese hombre viejo, ¿no? Ese hombre que bautizaba con agua, pero él mismo decía que vendría alguien después de él que bautizaría con fuego, y ese alguien pues es el Cristo, ¿sí? Ese fuego que pues al fin y al cabo nos permitirá limpiar completamente nuestra psicología, eliminando lo que son esos yoes causa, ¿sí? Bien, al tercer día entonces se va a trabajar en lo que es la creación del cuerpo astral de oro. Aquí, para este proceso, el Cristo tiene que ingresar a las esferas de Venus, del Sol y de Marte. En Venus, pues tiene que eliminar defectos que se manejan con 384 leyes. Allí vamos a encontrar defectos o demonios, mejor dicho, de la calidad de, por ejemplo, alcohol, ¿no? Que es el demonio que está relacionado con las drogas, el alcohol, con esos vicios. ¿Sí? La esfera del Sol, que es la que está relacionada con el equilibrio, pues aquí tiene que eliminar esos defectos del calibre, por ejemplo, de Mamón, que es el demonio del dinero, o Lucifugo, que viene siendo pues el demonio de las apuestas, ¿sí? Y la esfera de Marte, pues allí tiene que trabajar y eliminar defectos psicológicos de el calibre de 1536 leyes, ¿sí? De allí, de esos defectos que está allí, que él va eliminando, pues obviamente va rescatando las esencias que hay en esos defectos, y esa es la materia prima pues que se va a utilizar para la creación de esos cuerpos. En este caso pues estamos hablando del cuerpo astral de oro, ¿sí? Vemos que para la creación del cuerpo físico el Cristo tenía 7 años, para la creación del cuerpo vital tenía 14 y ahora para la creación del astral pues tiene 21. Bien, pasamos entonces a el cuarto día. En este cuarto día, pues el Cristo tiene que bajar a las esferas de Júpiter, Saturno y Urano. Júpiter, pues allí hay defectos psicológicos con un calibre, ¿sí? De 3072 leyes, Saturno 6144 leyes, Urano 12228 leyes. Y pues también tiene que crear lo que es ese cuerpo mental de oro, ¿sí? Aquí pues pasa algo muy interesante, y era lo que les hablaba ahorita de pues el domingo de Ramos, ¿sí? Es como pues el Cristo cuando entra a Jerusalén lo hace montado en un borriquito, en un burro, ¿sí? Y eso pues viene simbolizando precisamente cómo ya pues se domina la mente, y está relacionado con la creación de ese cuerpo mental de oro. Una persona que crea su cuerpo mental de oro, pues claro que sí, ya domina pues a ese burro que viene siendo la mente. Y también pues vamos a ver cómo esas esferas de Júpiter, Saturno y Urano pues están relacionadas también con el intelecto, ¿sí? Ustedes veían en las conferencias de los círculos dantescos cómo las primeras 5 esferas están relacionadas con defectos que son como muy instintivos, pero a partir de allí, de la esfera de Júpiter, los defectos pues son intelectuales, ¿no? Ya uno le mete mente a esa maldad, ¿no? Que uno quiere hacer, ¿sí? Pero bueno, ya cuando se finaliza entonces con pues estas esferas, se crea lo que es ese cuerpo mental de oro y se domina completamente la mente, y ese es el significado de lo que se vive en ese día domingo de Ramos, que pues el Maestro Jesús entra montado en ese borriquito a lo que viene siendo la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a hablar un poquito más con respecto a lo que es el Jueves Santo, porque en ese día también se da ese acontecimiento que se le conoce como la Última Cena.
Vemos que allí el Maestro Jesús se reúne con sus discípulos, hacen una cena donde se da lo que es el pan y también se viene dando lo que es el vino, ¿sí? Y ahí vemos que el vino está en el cáliz, se le pasa pues la copa a cada uno de los discípulos pues que están ahí, y dice el Maestro Jesús: haced esto en conmemoración mía. Sabemos que el pan simboliza lo que es la sabiduría, ¿sí? La entrega del pan es la entrega de la sabiduría. Pero vemos también ahí el vino, vemos el cáliz. El cáliz es la representación de ese vaso pues hermético, ¿no? Que es el aparato sexual femenino, y el vino simboliza lo que es la energía sexual transmutada. ¿Sí? Aquí ustedes ven pues esta escena que pues en un tiempo dio mucho de qué hablar, ¿no? Hubo un libro, una película que se hizo incluso en torno a eso, donde pues se hablaba de que la persona que aparece al lado del Maestro Jesús pues es María Magdalena, que pues fue su esposa. Esa última cena pues nos deja una enseñanza de pues la importancia del sexo, ¿no? Para pues nosotros crearnos a nosotros mismos, de la importancia de lo que es la transmutación pues sexual, ¿sí? Allí pues vemos todo ese simbolismo. También pues vamos a ver que luego de esa cena se da lo que viene siendo ese lavatorio de pies, donde el Maestro Jesús pues es el que lava los pies a sus discípulos, y eso nos viene mostrando a nosotros cómo pues una persona que se cristifica realmente lo hace es para servir, ¿sí? Todo aquello que desarrolla en ese proceso de autorrealización pues lo pone al servicio de la humanidad, o mejor dicho, lo pone pues al servicio de el universo, ¿no? Este trabajo de autorrealización no es para servirse uno mismo, sino para pues aprender a servirlo a los demás, ¿sí? Luego vemos pues que en esa misma historia salen de esa cena y se dirigen a lo que es ese huerto de Getsemaní. Vemos también pues como el Maestro Jesús en la cena decía que había pues uno de sus discípulos que lo iba pues a traicionar. Todo el mundo sabe quién es Judas. Pero pues también pudimos comprender en la conferencia número 44, donde hablamos de los traidores, que Judas fue pues un maestro, era el discípulo más excelso, más adelantado del Maestro Jesús, y por tanto pues a él el Maestro Jesús le confía esta tarea, porque Judas sabía lo que estaba pasando, lo que pues había de pasar y el propósito pues de todo esto, ¿sí? Y pues bueno, él aceptó entonces jugar ese papel. Luego de eso salen a lo que es ese huerto de Getsemaní. Allí pues el maestro sube pues al huerto y ora a su padre sabiendo ese terror, sabiendo pues ese dolor que se le viene encima. Incluso le dice a su padre pues si es tu voluntad, o sea, aparta de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad y no la tuya, ¿no? Incluso se dice pues que hasta lloró. Y eso se da porque ya él sabe el proceso que le viene encima. Y ese proceso pues es el del karma duro, esa enfermedad por la cual se tiene que pasar para que se paguen esos delitos que se cometieron contra el Espíritu Santo. Y bueno, también eso tiene un propósito, ¿no? En el trabajo de esos yoes finales que quedan, como vamos a ver pues en unos minutitos. Cuando el Maestro Jesús pues baja, bueno, allí llegan unos ángeles que pues obviamente le dan fuerza, los reconfortan, pero cuando él baja de allí encuentra que los discípulos están ahí dormidos, totalmente dormidos, y él les había ordenado y les reclama: ¿acaso no le dije yo a ustedes que velaran y oraran? Entonces de ahí pues sale esa práctica que enseñamos, que no es nada más que estar en vigilia. Ese es el estar velando, y orar es pedirle a la madre que pues elimine esos defectos psicológicos que se nos manifiestan o que se quieren manifestar, que nos quieren llevar a nosotros pues a ese estado de sueño, ¿sí? Vamos a ver pues también cómo en ese proceso, en ese mismo huerto, pues llegan ahí los guardias, lo apresan, ¿sí? Y pues entonces lo llevan con Poncio Pilatos. Aquí nosotros vemos los tres traidores que nos llevan a nosotros pues a de instante en instante entregarle esa energía crística a nuestros defectos psicológicos, ¿sí?
El Cristo, así como lo tuvo el Maestro Jesús, va a tener enemigos, defectos que van a impedir que nosotros desarrollemos el Cristo. Ustedes ven como el Maestro Jesús tenía de enemigos pues aquellas buenas personas, dueños de casa, escribas, esos fariseos, esos sacerdotes, ¿sí? Le hacían pues la vida imposible, los rechazaban. Pues igual nosotros tenemos esos defectos que impiden que nuestro Cristo se desarrolle. Nosotros, por ejemplo, tenemos esos yoes buenos que pues entienden que no hay un cambio revolucionario que hacer en nuestro interior porque estamos bien. Una de las mayores piedras de tropiezo que nosotros podemos tener es nosotros pues precisamente creer que somos buenos, porque cuando uno es bueno pues no hay que cambiar absolutamente nada de uno, ¿sí? Tenemos por ejemplo los escribas y fariseos, que en nosotros son esos defectos intelectuales que nos llevan pues incluso a negar este conocimiento sin haberlo comprobado, o pues nos llevan a aceptar este conocimiento, no ver la necesidad de comprobación y convertirnos también, pues digámosle así, en unos fanáticos, ¿no? Y a querer intelectualizar pues todo esto. Tenemos también los sacerdotes, que vienen siendo esos defectos célibes en nosotros que nos impiden ver la importancia, la trascendencia y la necesidad de ese trabajo de creación que tenemos que hacer en lo que es o a través de lo que viene siendo pues esa práctica suprasexual, ¿no? Entonces todo eso impide que en nosotros se desarrolle el Cristo. Pero aparte de eso tenemos 3 traidores, que son Judas, Pilatos y Caifás. Judas, fuera de lo que es ese personaje que ya les comentaba que realmente fue un maestro, simboliza lo que es el deseo, ese deseo de nosotros tener cosas materiales, ese deseo de, por ejemplo, nosotros fornicar, ese deseo que nosotros sentimos de nosotros gritar, ¿no? Y así por el estilo, es el deseo. Y fíjense que dentro de ese deseo está atrapado pues ese fuego crístico. Por eso el maestro Judas decía que bienaventurado aquel que viera en él la luz de su maestro. ¿Qué significa esto? Que dentro de cada deseo hay fuego, ¿sí? Y ese fuego pues es ánimo, es voluntad que nosotros recobramos para la cosa de la conciencia, siempre y cuando nos neguemos al deseo, porque entonces si alimentamos el deseo, pues le estamos dando más de nuestro fuego crístico a ese deseo que luego nos termina esclavizando, ¿sí? Nosotros tenemos a ese Pilatos que pues era ese dirigente que se lavó las manos. Él sabía que el maestro Jesús pues era inocente, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Bueno, yo me lavo las manos. Dentro de nosotros ese Pilatos pues son las justificaciones. Uno siente un deseo y pues hay algo allá en nuestro interior que nos dice, no, eso no está bien, específicamente cuando uno tiene el conocimiento y uno sabe que es un defecto que se está manifestando, pero entonces ahí vienen las justificaciones, ahí viene darle la razón al defecto psicológico. No, es que cómo no voy a responder así si fue que me trataron de tal o cual manera, ¿no? Cuando uno pues comienza a justificar, pues ahí le está dando la razón al defecto psicológico, ¿no? Y ya luego de que uno le da la razón al defecto psicológico, ¿qué es lo que viene? La mala voluntad, ¿sí? Caifás, que pues era el sumo sacerdote de aquella época, se vio amenazado por el poderío del maestro Jesús. Vio que el maestro Jesús venía pues a desplazarlo, y Caifás es quien orquesta todo, ¿sí? Caifás es quien le paga a Judas las monedas de plata. Caifás es quien le envenena la mente a Pilatos para que se lave las manos y ponga al pueblo de Israel a elegir, ¿no? Entre Barrabás y el maestro Jesús. Caifás es quien insta al pueblo para que pues elijan liberar a Barrabás en vez de al maestro Jesús, ¿sí? Y pues esa es la mala voluntad en nosotros, que nos da ánimo para las cosas del ego, pero desánimo para las cosas de la conciencia. Ustedes ven el ánimo que uno tiene cuando uno sale por ahí, se va de fiesta, uno puede hasta amanecer en una fiesta por ahí, pero cuando uno está haciendo una práctica, entonces ahí uno comienza a tener sueño y comienza pues a dormirse. A Caifás no le conviene que nosotros encarnemos el Cristo, porque el Cristo viene a quitarle esa autonomía, ¿sí?, que tiene Caifás de nosotros.
Caifás es el que hace, ¿no? A través de nosotros. Nos lleva pues a que se hagan las cosas del ego y nos genera ese hastío, esa pereza para las cosas de la conciencia. Entonces, sí, Caifás es el sumo sacerdote, digámosle así, de nuestro cuerpo, y el Cristo pues viene a desplazarlo. Ahorita les decía que cuando el Cristo nace, ¿qué pasa? Se hace cargo de todos nuestros procesos, de los procesos sexuales, instintivos, sentimentales, mentales, ¿sí? Entonces ahí Caifás queda completamente desplazado. Entonces bastante que le conviene impedir que el Cristo nazca, que el Cristo pues se desarrolle en nosotros, ¿sí? Entonces ahí vemos el simbolismo de esos tres traidores, que sucedió pues de manera histórica, pero obviamente para dejarnos también esa enseñanza de lo que nosotros vivimos en nuestro interior, ¿sí? Bien, hablemos entonces ahora del quinto día, ¿no? Que viene siendo pues ese día viernes. Aquí en este día viernes tiene que crearse lo que es ese cuerpo causal de oro, ese cuerpo pues de la voluntad, ¿no? No estamos hablando ya de una voluntad solar como en la primera montaña, sino pues una voluntad de oro. Aquí van a pasar pues cosas terribles, ¿no? Como pues esa muerte de crucifixión que vimos allí que tuvo que pasar pues el Maestro Jesús. Aquí pues más o menos cuando el Cristo llega a esa edad de 33 años, que va en ese proceso de creación de ese cuerpo causal de oro, es donde pues el Padre, digámosle así, el ser, como que toma posesión definitivamente pues de ese cuerpo. O bueno, es como cuando esa energía crística pues penetra lo que viene siendo pues ese cuerpo. Recordemos que decíamos que pues el Cristo cuando nace se posiciona a un ladito ahí del corazón porque no se han creado los vehículos que puedan tolerar ese voltaje. Pero aquí en este punto sí, entonces ya se puede, ¿no? Entonces aquí es donde él dice, yo soy yo, ¿sí? Ya el Cristo pues entonces ahí ingresa y se prepara para el proceso pues duro que le viene a continuación, ¿sí? Aquí pues ese Cristo comienza a ingresar a lo que es esa esfera de Neptuno, donde tiene que trabajar esos defectos psicológicos que tienen un voltaje de 24.576 leyes, ¿sí? Aquí pues el Cristo tiene que enfrentarse a lo que es el karma duro. Ese karma duro pues es una enfermedad muy terrible, es una enfermedad muy dolorosa. Se le conoce a ese proceso como los 8 años de Job, ¿sí? Pero ese proceso también va a valer para que salgan los yoes más perversos y más sutiles, y esas cabezas de legión que pues son la raíz, ¿no? de todos nuestros defectos psicológicos. Allí pues van a salir, por ejemplo, los yoes de la traición. Imagínense ustedes vieron por ejemplo Job, todo lo que Job tuvo que pasar, ¿no? Desde perder su fortuna, perder familiares, perder pues incluso la salud. Y Job pues nunca renegó de su Señor, ¿sí? Pero sí hubieron momentos de incomodidad donde él hacía reclamos. Bueno, eso también va a pasar. Imagínense ustedes una persona que pues sea sometida a ese nivel de dolor, pues van a haber muchos defectos, traidores que van a querer pues sacar la cabeza, ¿sí? Para manifestarse. Entonces eso da pie a que el Cristo lo pueda ver esos defectos y los pueda pues eliminar, ¿sí? También pues vamos a ver que pues en el Maestro Jesús ese karma duro no se vivió como un proceso de enfermedad, ¿no? Sino que se vivió pues a través de lo que fue esa muerte de cruz, que también pues nos deja a nosotros un simbolismo, ¿sí? Bien, ese Viernes Santos vemos nosotros que pues al Cristo, se le castiga, se le manda a dar pues 5.000 latigazos, ¿no? Eso se dice. Esos 5.000 latigazos pues vienen representando esos deseos que nosotros tenemos en el diario vivir. Cada vez que tenemos un deseo, pues allí estamos latigando a nuestro Cristo, y específicamente cuando vamos y concretamos, ¿no? Ese deseo, cuando satisfacemos pues ese deseo, ¿sí?
vamos a ver que cuando el Cristo va con la cruz, pues se cae 3 veces. Esas 3 veces que se cae simboliza esas 3 bajadas que se tienen que hacer pues al infierno en ese proceso pues de muerte psicológica, ¿no? En la primera montaña, luego en la segunda montaña y luego en la tercera, cuando se tiene que hacer una recapitulación de todo ese trabajo que se ha hecho hasta ese momento para romper lo que viene siendo la mecanicidad, ¿sí? Vemos también que en esa tercera caída pues se le ordena a una persona que estaba allí, que se le conoce como el cirineo, que lo ayude a cargar lo que viene siendo esa cruz. Y pues eso, ¿qué simboliza? Simboliza pues ese discípulo que ya ha elegido camino directo, que se va a hacer cargo ahora de lo que es la enseñanza mundial. Porque para que una persona pueda, digámosle así, unirse con lo que es el absoluto, tiene que dejar a una persona a cargo de lo que viene siendo la enseñanza mundial, ¿sí? Entonces ese es el simbolismo de ese cirineo, que en esa tercera caída lo ayuda pues a levantarse, lo ayuda pues a cargar lo que viene siendo esa cruz, ¿sí? Vamos a ver también que pues cuando el Cristo viene siendo crucificado, todo lo que pasó allí pues tiene un simbolismo. Vemos que es despejado de sus vestiduras, que eso viene simbolizando ese desprendimiento de absolutamente todo. Vemos también que se le clavan, ¿no?, 3 clavos en sus manos, en sus pies. Esto también se refiere a las 3 purificaciones, ¿no?, que tiene que hacer esa muerte del ego en la primera montaña, los yoes causa en la segunda, y esa ruptura de lo que es pues la mecanicidad y la creación de lo que son pues los cuerpos de luz, ¿no? Esas purificaciones pues tienen que ver con el desarrollo de esos cuerpos. Primero son cuerpos solares, luego son cuerpos de oro y ya luego son cuerpos de luz, que viene siendo pues lo más puro. Vemos también que a su lado hay 2 ladrones, está Cacos y está Dimas, ¿no?, que son el mal ladrón y el buen ladrón. Cacos, que simboliza el mal ladrón, pues todos nuestros defectos son ladrones de nuestra energía, ¿sí? Y nos llevan a que nosotros le quitemos el tiempo a la conciencia, a las cosas de la conciencia que deberíamos de estar haciendo, para dedicárselo entonces al ego, a alimentar a nuestro ego, a nuestros defectos psicológicos. Dimas pues viene siendo el buen ladrón, es aquel que pues nos hace quitarle tiempo a lo que es esa personalidad y a esos defectos psicológicos para entonces dárselo a la conciencia. Dimas viene siendo pues una parte de nuestro ser que cumple con esa función, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está haciendo ese traslado del centro de gravedad, pues ahí digamos que se está manifestando esa fuerza, ese Dimas, porque nosotros por ejemplo tenemos 3 horas de ocio y a esas 3 horas de ocio pues le quitamos una, ¿sí? ¿Para qué? Para allí implementar pues una práctica que nos permitirá avanzar y desarrollar pues lo que es nuestra conciencia, ¿sí? Aquí pues algo interesante que vemos y fundamental es la muerte de cruz que pues tiene el Maestro Jesús. ¿Qué significa esa muerte de cruz? Nosotros en la conferencia 24 de fase B enseñamos pues el simbolismo de la cruz, ¿sí? Y allí hablamos de lo que es la muerte en cruz. La muerte en cruz es un proceso de muerte psicológica que se lleva a cabo a través de pues una práctica sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de esos yoes, todos esos yoes causa, se hace a través de esta práctica donde nosotros vamos al sexo no a nacer, no a crear cuerpos, sino más bien a utilizar esa energía, el voltaje de esa energía, para eliminar a nuestros defectos psicológicos. Es en la cruz donde el Cristo muere en sí mismo. Eso significa que es a través de prácticas sexuales donde se van a eliminar estos yoes que tienen ese alto voltaje o ese alto calibre, ¿sí? Aquí pues en esta segunda montaña, porque todo este Vía Crucis se vive en la segunda montaña, como ya pues especifiqué, se va a seguir trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero la prioridad es el factor de la muerte. Entonces aquí se va a implementar lo que es
claro, en mayor cantidad, porque también pues en la primera montaña uno pues incluso le mandan a hacer ciertas prácticas de muerte en cruz, pero en la segunda montaña esto pues va a ser la prioridad, ¿sí? Bien, luego pues también de que el Maestro Jesús está allí crucificado, cada una de las palabras que el Maestro dice, ¿no? Esas frases también tienen un significado pues esotérico. Uno va a ver cómo en ese proceso el Maestro que pues, tiene sed, ¿no? Le da miel y vinagre. Eso pues viene simbolizando lo amargo, ¿no? Que pues es todo ese proceso que uno pues ha de vivir internamente. Y allí pues encontramos las frases que el maestro dice, como Padre, perdónalos, porque pues no saben lo que hacen. Allí vemos ese inmenso amor, ¿no? Que ha desarrollado esta persona, que aún así pues lo crucifican, le dan todos esos latigazos, le hacen ese nivel de maltrato, pues tiene esa compasión para pues perdonar, sabiendo que aquellas personas pues están actuando en su ignorancia. Y una de las mayores enseñanzas que nos deja pues el Maestro Jesús es que pues hay más méritos, ¿no? En amar a aquellos que nos maltratan, en amar a nuestros enemigos, en poner pues lo que viene siendo la otra mejilla, ¿sí? También pues decía, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso él se lo decía pues a Dimas, que es pues el buen ladrón, que es precisamente quien nos lleva pues a ese proceso de arrepentimiento en el cual uno dice, no, ya no voy a seguir gastando mi tiempo en estos defectos psicológicos ni dándole mi energía, no, voy a ponerme a trabajar para despertar mi conciencia, ¿no? Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros pues a poder habitar ese paraíso, ¿sí? También pues decía el maestro, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Eso qué simboliza? ¿Quién es la madre? La madre divina. Nosotros pues no podemos olvidarnos de esa parte de nuestro ser que es la que tiene la función de limpiarnos, que es la que representa pues el amor, ¿sí? Nosotros tenemos que descubrir nuestros defectos, enjuiciarlos y pedirle a esa parte de nuestra conciencia que elimine a esos defectos psicológicos, ¿sí? También pues vemos que el maestro expresaba Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y allí pues podemos ver pues sí, el grado de dolor que se experimenta pues en esos momentos, al punto de uno pensar que realmente pues Dios lo ha abandonado a uno, ¿no? Uno vive ciertas cositas, ciertas pruebitas, ¿no? En torno a eso, porque uno tiene crisis y cada vez que uno tiene una crisis, pues uno siente que pues el ser lo ha abandonado a uno. La realidad es que no, la realidad es que uno pues está pasando por un proceso, está pasando por pruebas, sabemos que de allí pues vamos a sacar pues la fuerza, ¿sí? Pero ya en este punto, ¿no? Viendo pues al maestro, un ser tan elevado, pasar por esa situación pues de pensar que su padre pues en ese momento lo ha abandonado, pues uno ya puede pues imaginarse, ¿no? El nivel de dolor que se experimenta pues en esas instancias, ¿sí? Pero pues aún así pues el maestro Jesús de la última frase que dijo fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Ahí pues él reconoce que no, que nunca pues ha sido desamparado, entiende, sabe, él comprende pues el plan que ha trazado pues el Padre, ¿no? El significado, la trascendencia de pues todo aquello que se está pues llevando a cabo, ¿no? Y lo acepta, ¿sí? Bien, eso pues pasa en lo que viene siendo el quinto día, el día viernes, ¿no? Que es donde se da pues ese proceso de crucifixión. Todavía pues faltan 2 cuerpos por crear y faltan pues defectos psicológicos por eliminar. El sexto día, recuerden que pues el Cristo pasa en el infierno, baja al infierno y dura 3 días, ¿sí? Por eso se dice que pues resucitó al tercer día. El viernes muere, elimina lo que vienen siendo pues esos yoes de la traición, se crea lo que es ese cuerpo causal de oro. Al sexto día pues continúa en la eliminación de esos defectos causa, ¿sí? Y allí pues se crea lo que es el cuerpo búdico de oro, y al séptimo día culmina con lo que son esos yoes causa, se crea lo que es ese cuerpo átmico de oro, y entonces se da lo que es la resurrección.
¿sí? Hay una canción muy famosa por allí que pues cantan en la iglesia que dice: alegría que Cristo resucitó la madrugada del domingo. ¿Sí? Ya de ahí se levanta de entre los muertos. Esos muertos, pues, ¿quiénes son? Los defectos psicológicos, ¿sí? Allí pues cuando resucita finaliza lo que es ese proceso de la segunda montaña, ya pues ese maestro sale a la vida pública, que es el simbolismo de cuando resucita y aparece, se presenta con sus discípulos, incluso dura un tiempo pues enseñándoles pues a esos discípulos. Aquí pues se ha rescatado, se ha liberado lo que es el 99% de la conciencia, ha muerto completamente lo que es el ego animal, se acaba el sufrimiento. Ya una vez se han eliminado los defectos psicológicos, inmediatamente pues el sufrimiento cesa, porque el sufrimiento viene a causa pues de nuestros defectos psicológicos, y pues se convierte en un ser inmortal, ¿no? Y aquí cobra todo el sentido aquella frase que nos dice: con la muerte se mata la muerte por pues una eternidad, ¿sí? Ya una persona que no tiene defectos psicológicos pues no está sometido a la muerte. Recordemos que pues los defectos son el pecado, ¿no? Y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿sí? Ya pues para ir finalizando, debe de constarnos que absolutamente todo lo que pasó en la vida del Maestro Jesús tiene un simbolismo, tiene un significado, ¿no? Aquí pues hay muchas cosas que nos faltaron mencionar, que luego ya uno cuando va desarrollando la intuición y va viendo la historia del Maestro Jesús, pues uno lo va interpretando, aparte de que, como les decía, llega un momento que pues se comienza a vivir, se comienza pues a experimentar todo eso, ¿no? Entonces, todo lo que él dijo tiene un significado. Las personas que lo rodearon pues también tienen un significado, ¿no? Vemos cómo el Maestro Jesús pues tenía 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles vienen representando partes de nuestro ser. Incluso a través del astral nosotros pues podemos conocer a esas partes de nuestro ser, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que Pedro está relacionado con lo que es el sexo, los misterios, la sabiduría con respecto al sexo. Juan está relacionado con lo que es el verbo. Tomás con el dominio de la mente, con la comprobación también, con lo que es la paciencia. Pablo, pues con lo que es el camino de la sabiduría, ¿no? O con esa filosofía consciente. Filosofía pues significa realmente amor a lo que es la sabiduría. Judas está relacionado con lo que viene siendo pues ese conocimiento con respecto a lo que es el deseo y la disolución del ego, ¿sí? Nosotros pues incluso podemos pedir hablar con el maestro Judas, y esa parte en nosotros que es pues ese Judas nos permite, ¿no? o nos da, ¿no? Como esa sabiduría con respecto a lo que es la disolución del ego. Felipe, por ejemplo, está relacionado con lo que es el viaje astral, la proyección pues astral. Incluso pues hay una técnica en la cual se hacen invocaciones a esa parte de nuestro ser que es nuestro Felipe interior, para que nos ayude con respecto a lo que es el desdoblamiento astral. Asimismo, pues Andrés está relacionado con lo que son los 3 factores, Mateo con lo que es la ciencia pura, ¿no? Datos científicos, Lucas con el evangelio solar la profetización, Marcos, misterios de la unción, Santiago, patrón pues de la gran obra, Bartolomeo, la fidelidad al Cristo, María Magdalena pues viene representando lo que es la pareja, y pues así sucesivamente, ¿sí? María pues que era la madre de Jesús, viene simbolizando a lo que es la madre divina. Ya veíamos que José pues viene simbolizando también lo que es el astral, y así por el estilo, ¿sí? Algo que se le ha cercenado pues a la enseñanza que nosotros recibimos del Cristo en este tiempo a través de las vías de ciertas religiones, como por ejemplo el cristianismo y sus diferentes determinaciones, es que pues se le ha cercenado la parte del nacimiento espiritual, ¿sí? Entonces se nos ha presentado el Maestro Jesús como alguien célibe, como alguien que pues nunca se casó, ¿no?
Y con ellos pues todos pensamos que realmente Jesús nunca se casó. Allí se instauró en nuestra mente que una persona célibe pues está más cerca de Dios. Vemos incluso los sacerdotes pues no se les permite casarse, bueno, y así por el estilo. Y bueno, y muchas cosas también que se le tergiversaron a la Biblia o que se le quitaron, muchos libros que pues no fueron publicados, ¿no? Por cuestiones de intereses. Pero sin embargo, vamos a encontrar algunas referencias que ya cuando uno va desarrollando la intuición, pues uno se da cuenta que nos habla acerca de ese trabajo sexual que hay que hacer. Ustedes ven que, por ejemplo, se habla de esas bodas de Caná, donde el Maestro Jesús hace su primer milagro. Y ese primer milagro fue el de convertir el agua en vino, ¿sí? Muchos incluso dicen que aseguran que esas bodas de Caná pues se trataba de la misma boda de él con María Magdalena, ¿sí? So, hay que irlo a investigar pues al astral, puede ser. Lo que sí es que el hecho de que él convierte el agua en vino pues nos habla acerca de la transmutación sexual. Ya el vino es la energía sexual transmutada, ¿sí? El agua pues en vino es como ese paso que nosotros tenemos que hacer de ir transformando nuestras aguas y transformando ese mercurio que cuando uno llega aquí pues está negro por el mal uso que le damos a la energía y toda esa fornicación, y llevarlo a ese estado de rojo. Cuando uno lleva ese mercurio, ese estado de rojo, es cuando se da la prendida del fuego y cuando nosotros entonces comenzamos con ese proceso pues de creación, ¿sí? Vamos a ver también otra referencia en esa escena que se da pues en Betania, donde María pues derrama ese aceite en la cabeza, en los pies de Jesús, ¿no? Y luego lo seca con su cabello. Eso pues es un simbolismo totalmente sexual, ¿no? Ustedes saben que pues a través del aceite se unge a una persona, pero el aceite también viene simbolizando ese vitriolo que se genera, ¿no? Cuando se está trabajando con los tres factores para la revolución de la conciencia. El hecho de que se lo echen los pies, pues los pies simbolizan el camino espiritual, que lo seque con sus cabellos, el cabello pues viene simbolizando lo que es la castidad, ¿sí? Entonces todo eso que vemos allí, pues sí, es un simbolismo sexual. Lo vamos a encontrar también en esa interacción que tuvo el Maestro Jesús con la samaritana, que le iba pues y le pedía a ella agua, y en un momento le decía a ella que pues él le podía dar agua, una agua pues a ella que no, que iba a impedir como que ella volviera a tener sed, ¿sí? En su vida. Sabemos que el agua pues es la energía creadora sexual, y pues también él le dice a ella que para entregarle ese conocimiento, esa agua de vida, pues que fuera a buscar a su esposo. ¿Por qué? Porque pues este es un trabajo que tiene que hacerse con la pareja, pues es un trabajo sexual. Necesitamos pues unirnos con una pareja del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, ¿sí? Vemos por ejemplo también esa escena donde pues él se acerca a una higuera y pues vio que esa higuera no daba frutos, y, bueno, y la maldecía. Usualmente las frutas vienen representando lo que es la energía sexual, ¿no? Y esto nos hace referencia a cómo si nosotros no damos un buen uso a esa energía sexual, pues no vamos a poder avanzar en nuestro trabajo interior, e igualmente pues vamos a ser nosotros desechados, vamos a ser como ese árbol que no da frutos, ¿sí? También pues vamos a encontrar, como les decía, es que son muchos los simbolismos. Cada cosa que el Maestro Jesús dijo, que el Maestro Jesús hizo, ¿no? Pues tiene un significado para nosotros. Nosotros vemos, por ejemplo, Pedro. Él le decía a Pedro en una ocasión que sobre esta piedra, pues yo edificaré mi iglesia. Pedro significa eso, piedra, ¿no? Y la piedra pues es el sexo. Todo este trabajo de edificación, de creación de este templo, pues se va a hacer en base a eso, a ese trabajo sexual, ¿sí? Vemos también como Pedro pues niega a Jesús 3 veces. Eso viene simbolizando esas 3 bajadas que se tienen que hacer a la novena esfera. La novena esfera es el trabajo que se hace pues allí, en lo que viene siendo el sexo, ¿sí? Y bueno, ya pues para finalizar, el Maestro Jesús daba una enseñanza donde decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Recuerden que el Maestro Jesús, pues el Cristo está hablando
como el Cristo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos desarrollar ese Cristo, encarnar ese Cristo, pues tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo, pues, con la muerte de los defectos psicológicos, negarnos a los deseos para rescatar esa energía crística. Tomar la cruz, pues es la práctica del suprasexo. Recordemos que, pues, la cruz, esos dos maderos cruzados, sí, pues es eso, es esa unión sexual entre esa polaridad masculina y esa polaridad pues femenina, ¿no? Esa polaridad negativa y esa polaridad pues positiva. Y sígame, hace referencia pues allí a lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces allí vemos implícito pues los tres factores para la revolución de la conciencia, para nosotros llegar a encarnar, a convertirnos en Cristos, que nos decía el mismo Maestro Jesús, que si nosotros pues nos ponemos a trabajar podemos lograr cosas incluso más grandes de las que pues él mismo logró, ¿sí? También nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos, o cuando él habla de que todo el que quiera salvar su vida la perderá, pues estamos hablando a nosotros no querernos desprender o no querer eliminar esos defectos psicológicos, no querer morir, ¿sí? No querer morir, porque se trata de mí, de yo, de mi defecto psicológico, ¿no? Entonces, pues eso, no muero, alimento el defecto psicológico. ¿Y qué estamos perdiendo allí? Pues energía, la oportunidad de pues encarnar al Cristo. Pero aquel que la pierda, eso significa el morir en sí mismo, negarse a los defectos psicológicos. No, yo voy a eliminar esa forma, voy a sacrificar esa forma errónea de yo ser. ¿Por qué? Porque quiero salvar, quiero liberar esa energía crística que está allí atrapada. ¿Cuál será el resultado de eso? Bueno, que nos cristifiquemos y logremos la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Bueno, entonces con eso pues finalizamos esta conferencia del día de hoy. Vamos a pasar a ver si ustedes tienen pues alguna pregunta con respecto pues a este tema para pues darle solución y pues también profundicemos un poquito con respecto al mismo. Bueno, vamos a ver por acá. Les recuerdo que cuando pues hay muchos comentarios, entonces se dificulta un poquito leerlos porque Facebook los pasa. Entonces, algún comentario que no lea, ustedes lo pueden poner ahí en la sección de comentarios otra vez y bueno, ahí les respondemos. Bueno, ok, creo que ya llegamos. Bien, por aquí vemos algunos comentarios de compañeros que se conectaron luego. Vamos a ver. Ángel Villorina nos saluda. Ok, vamos a ver. Bueno, chicos, vamos a desarrollar la virtud de la paciencia.
Bueno, compañeros, me dan unos segunditos que estamos solucionando algo aquí con respecto pues a los comentarios. Y ahora se frizó la computadora. Bueno, por aquí nos dice, bueno, ahora sí. Wilfredo fue mayor. ¿Qué representa el fuego sagrado? Bueno, el fuego sagrado es ese Cristo universal, ¿no? Ese Cristo universal a partir de, pues, del cual se ha creado pues absolutamente todo y que también pues sustenta lo que viene siendo la creación. Pero nosotros pues estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ese fuego sagrado pues es Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en nuestro interior pues digámosle así esa materia prima pues para crear, ¿sí? Llega un momento en el cual nosotros pues equilibramos nuestros centros como ya explicaba, no se saquea lo que es el centro sexual y pues uno practica lo que es la magia sexual y se da entonces lo que viene siendo la prendida del fuego, que no es más que pues también decir como el despertar de lo que viene siendo pues esa kundalini, ¿no? Entonces a partir de allí se comienza lo que viene siendo pues el proceso de creación, de condensación de esa energía o de ese fuego en pues, las vértebras de nuestra columna vertebral, ¿no? Entonces allí vamos regenerando los cuerpos y luego pues vamos creando los demás cuerpos, ¿sí? Se da pues ese proceso, ese trabajo de creación pues interna, ¿no? Y pues ese fuego sagrado es el mismo Cristo, como nosotros pues estábamos explicando en un inicio, que pues es Dios, ¿no? Que ya les decía que se presenta a Dios en su forma ígnea, ¿no? En forma de fuego. Lo vemos incluso en varios versículos de la Biblia. Por aquí nos saluda Irma Quintero, Vianney Bello, nos dice, es increíble cómo en la religión evangélica tienen todo este conocimiento tergiversado y le hacen a los adeptos liberaciones porque le llaman demonios a toda esta información. No me refiero solo a la información de hoy, sino a toda. En otras palabras, creo que casi todas las religiones demonizan la verdad y endiosan la mentira. Bueno, pues realmente sí, realmente sí. Y fíjense que pues aquí hemos visto, hemos comentado como en un principio pues las religiones tenían el conocimiento, ¿no? En diferentes tiempos y diferentes culturas, pero luego les coge ese proceso de involución, ¿no? Comienzan pues a tergiversar, a cambiar, a quitar, a poner, a comercializar, ¿sí? Se vuelve pues todo un negocio, viene siendo lo más común. Va pasando el tiempo, se pierde lo que es el significado trascendental de las cosas, ya pues los textos que eran sagrados pues uno comienza a leerlos y a interpretarlos pues a letra muerta y sí, pues se da toda esa tergiversación, entonces sí. Pero pues lo importante es que eh, bueno, nosotros tenemos este conocimiento y pues comencemos a comprobar, comencemos a corroborar, comencemos pues a experimentar, ¿sí? Para que pues no nos quedemos con los conceptos o cambiemos un concepto por otro, ¿no? Porque entonces también estaríamos incurriendo en lo mismo y cayendo en la creencia, sino que hagamos de este conocimiento pues carne y sangre a través de lo que viene siendo la experimentación. Recuerden que la verdad pues solamente puede ser experimentada, ¿sí? Romina nos dice, ¿qué pasa si la pareja elige el camino del nirvana y uno el camino directo? Eso puede suceder. Bueno, cada uno pues tiene libre albedrío y debe de ser respetado. Entonces sí se puede dar, aunque pues, a ver, usualmente pues es muy raro, diría yo, que se dé el hecho de que pues los miembros de la pareja vayan como por un mismo nivel, ¿sí?
Pero sí, puede darse el momento de que uno elige el camino directo y al otro cuando llegue a ese punto entonces elija el camino del nirvana, ¿no? Entonces ahí que se puede hacer, pues respetar el libre albedrío de esa persona que tomó esa decisión de elegir el nirvana, ¿no? Que ese pues es el amor. Ya esa persona que pues está en su trabajo de cristificación, en esa segunda montaña, pues entonces se le asignaría, su ser le asignaría pues eh, otra pareja, pues para seguir trabajando. Wilfredo nos dice, Cristo vino como hombre para combatir el pecado que estaba en la carne y nos dejó el ejemplo para poder vencer al mundo. Pues, a ver, se puede decir que sí, claro, Cristo vino como hombre, sí, ese es el proceso, él vino a esta manifestación a vivir en su vida lo que todos nosotros tenemos que vivir en nuestro interior, ¿sí? Porque el trabajo que nosotros tenemos que hacer es el de salvar, o el trabajo que va a hacer el Cristo que nazca en cada uno de nosotros es el de salvar el mundo, ¿sí? Pero nuestro propio mundo interior. Y ese mundo se salva ¿cómo? Eliminando todo eso perverso, grotesco, todo ese ego, todo ese pecado que nosotros tenemos en nuestro interior, eliminando pues esos yo es causa, que son las cabezas de esas legiones de defectos psicológicos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces uno ve que Cristo vino a salvar el mundo y eso uno lo exterioriza y uno pues ha convertido al Cristo en una imagen a quien adorar y a quien seguir, pero la enseñanza es cuál, que nosotros desarrollemos nuestro Cristo, encarnemos nuestro Cristo, que es la fuerza, que es el fuego, que viene a limpiarnos, que viene a purificarnos, que viene pues a salvar nuestro mundo interior, pues eliminando esos defectos psicológicos, ¿sí? Sí, entonces pues ese es el ejemplo y la enseñanza que nos dejó pues esta gran obra que el Maestro Jesús llevó de forma externa, pero que cada uno de nosotros que se quiera autorrealizar tiene que vivirla internamente. Todo ese proceso tiene que ser vivido. Nosotros, así como el Maestro pasó su vía crucis, pues internamente vamos a tener que pasar, pues sí, ese mismo vía crucis. Wilfredo nos dice, los animales eran humildes hasta que el pecado entró al mundo. Bueno, mira, ahí en la conferencia número 50 se nos habla acerca de cómo pues el ego, ¿no? Entró en este planeta, ¿no? Entonces allí se habla de ese proceso de desarrollo, ¿no? En el cual se va dando pues el ego. Nosotros vemos también en la conferencia número 8 hablamos del el proceso de evolución y de involución y vemos cómo cuando uno viene a esta manifestación que es enlazado al reino mineral, pues allí comienza a desarrollar pues egos, comienza a desarrollar pues defectos psicológicos, ¿no? Y luego ya se pasa a lo que es el mundo de las plantas evolutivas y ahí se desarrollan más defectos psicológicos y luego se pasa a lo que es el reino animal y ahí pues entra lo que es la fornicación y lo demás y se desarrollan pues aún más defectos psicológicos y bueno, así por el estilo. Entonces, bueno, los animales pues tienen defectos psicológicos, ¿no? Están en ese proceso en el cual pues están desarrollando esos defectos psicológicos. Es parte pues de ese proceso evolutivo, ¿no? En el cual también se va pues aprendiendo, se va desarrollando, adquiriendo habilidades para cuando nosotros llegamos a este reino humano, del cual pues podemos hacer este trabajo de revolución, ¿sí? Antes de que pues se diera la caída del hombre, pues a ver, tengo entendido que las personas que habitaban pues aprendían muy lentamente porque precisamente observaban a los animales, cómo se comportaban, ¿no? Entonces, pues los animales sí tenían comportamiento correspondiente pues a ese proceso de evolución también, ¿sí? Ya luego, pues, que cae el hombre, toca que nosotros comencemos a experimentar, ¿no? Esos defectos psicológicos para que sí verdaderamente saquemos la sabiduría, ¿no? En base a la experimentación. Bien, por aquí Wilfredo nos dice, los 7 cuerpos son los 7 espíritus de Dios que representa la iglesia. Bueno, los 7 cuerpos son vehículos de manifestación.
de nuestro ser, ¿sí? Y bueno, están relacionados también con las 7 iglesias, ¿no? Que se van desbloqueando cuando se va haciendo ese trabajo de la segunda montaña, que son templos de sabiduría universal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se crea lo que es eh, el cuerpo, eh, el cuerpo físico de oro, ¿no? Entonces ahí se desbloquea, tenemos acceso total a la sabiduría que hay en esa primera iglesia, que bueno, explicamos en la conferencia, creo que número 6 de la fase B, ¿sí? Entonces pues hay una relación, no son lo mismo, pero hay una relación. Wilfredo nos dice, ¿cómo podemos ser ese cuerpo de oro? Bueno, Wilfredo, haciendo todo este trabajo. Para nosotros crear los cuerpos de oro, pues primero tenemos que crear los cuerpos solares, ¿no? Porque los cuerpos de oro los vamos a crear en la segunda montaña y los cuerpos solares en la primera, ¿no? Entonces hay que empezar por lo primero. Pero antes de nosotros comenzar a crear, hay que hacer un trabajo de equilibrio de los centros, hay que prender el fuego, hay que estar trabajando pues los 3 factores, ¿sí? Para la revolución de la conciencia. Entonces, pues empecemos por ahí, ¿no? Empezamos a aplicar los 4 rectos, cuyo centro es la autoobservación. Nos estamos autoobservando, muriendo de instante en instante, observando nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros pues deseos, ¿sí? Y bueno, estamos practicando la magia sexual, nos estamos sacrificando también y llega ese punto entonces donde se prende el fuego y comenzamos a ascender esa primera montaña, regenerando y creando los cuerpos propios de esa primera montaña, los cuerpos solares, ¿sí? Entonces ya luego, pues cuando se encarna lo que es el alma humana, que nos volvemos hombres, elegimos el camino directo, nos unimos con la alma divina para pues concebir lo que es el Cristo, ¿no? Cuando el Cristo nace, se inicia el proceso de la segunda montaña y pues allí, entonces comenzamos a crear lo que son los cuerpos de oro, ¿sí? Ya pues en la tercera, pues nos tocará entonces crear los cuerpos de luz. Wilfredo nos dice, ¿quién representa la esfera del sol? Bueno, en la esfera del sol nosotros vamos a encontrar defectos psicológicos relacionados con el desequilibrio, también pues con la codicia, ¿sí? Encontramos nuestros choes, perdón, derrochadores, nuestros choes avaros, ¿sí? Cuando hablamos pues de la esfera sumergida en la tierra, ¿no? Que es el trabajo que viene a hacer el Cristo, ya no estábamos hablando de pues esas esferas en nuestra psicología, sino las sumergidas en la tierra, pues allí se van a encontrar unas entidades, unos defectos psicológicos de pues el calibre, como les decía ahorita, de Mamón, ¿no? Que es ese demonio que mueve todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? En el mundo, o Lucifugo, que es el que mueve todo lo que tiene que ver con las apuestas, ¿no? Así, ese tipo de defectos lo vamos a encontrar allí en esas esferas. Marcelo nos dice, esos 3 ciclos que nombras, los humanos nos pasa algo, si podemos observar, fíjense ustedes que pasa en cada año de esos en nosotros, ese ciclo de 3 partes, 7, 14 y 21. Bueno, Marcelo, no sé exactamente a qué te refieras. Sí, realmente no sé a qué te refieras con los 3 ciclos. A ver, yo hablaba de 3 días, ¿no? Que viene representando pues el trabajo que se tiene que hacer, bueno, en cada una de las montañas, son 3 montañas, ¿sí? O los 3 clavos que representan pues las 3 purificaciones que se tienen que hacer, o las 3 caídas que también representan pues las 3 bajadas al infierno, ¿no? Que se tienen que hacer, pero no le llego a eso de los 3 ciclos, la verdad. Si me lo puedes pues aclarar. Wilfredo nos dice, fue en un burrito para demostrar su humildad. Pues fíjate, Wilfredo, que pues también se puede decir que sí, porque la mente está relacionada con el orgullo. Entonces cuando uno trabaja, pues ese orgullo, que es lo que nos queda a nosotros, la humildad. La mente pues es puro orgullo. Entonces pues sí, también está relacionado ese dominio de la mente con ese desarrollo pues de la humildad, ¿sí?
Romina nos dice, con el tema de comer carne no tiene nada que ver con la espiritualidad que nosotros estudiamos. Bueno, Romina, mire, existe la ley del trogo, ¿no? Que es la ley también del equilibrio. Y esa ley establece que bueno, nosotros tenemos que comer y pues también ser comidos, ¿sí? Y pues cuando se habla de la carne, uno la necesita para lo que es la potencia sexual, ¿sí? Y bueno, pues a ver, si uno se pone a analizar, no hay diferencia entre un animal y una planta. La planta es un ser vivo, la planta también siente, es una chispa que está pues en un proceso igual, ¿no? Y pues eso es parte de la ley, eso es parte de la economía del universo. Ahora, sí hay carnes que por el nivel de pesadez, el nivel de contaminación, porque son carnes involutivas, pues no nos conviene a nosotros comerlas, ¿sí? Ya eso pues es otra cosa, ¿sí? Pero pues como te decía, está la ley del trogo, hay que comer y también pues hay que ser comido y eso pues sostiene el equilibrio del universo, ¿no? Entonces no somos más espirituales porque dejemos de comer carne, ni menos espirituales porque pues no comamos carne, ¿sí? Lo que nos hace a nosotros pues perversos, ¿no? Seres tan materiales y pesados, pues son los animales que tenemos en nuestro interior, que son nuestros defectos psicológicos. Marcelo nos dice, el sexo es parte de esa faceta pan, del pan. El pan simboliza lo que es la sabiduría, ¿no? En este caso, dar el pan es como el sacrificio por la humanidad. Y pues el sexo viene simbolizando en la escena, si te refieres a la cena, viene estando simbolizado por ese vino, ¿no? Que se brinda en lo que es ese cáliz. El vino que significa la energía ya transmutada y el cáliz que pues viene representando lo que es el aparato sexual femenino. El budismo tibetano nos dice Marcelo, el budismo tibetano es la base de el servir. Bueno, recuerden pues que la base de este trabajo, pues cuál es, ¿no? Los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces nosotros vamos a encontrar muchas religiones que pues sí, nos hablan acerca del amor al prójimo, del servir, nos hablan incluso pues acerca de uno, no sé, trabajar el ego, ¿no? No dejar que se manifieste, ser bueno con los demás, pero si se le cercena, por ejemplo, lo que es el factor del nacimiento, pues esa religión cae dentro de lo que es el pseudo esoterismo, ¿no? Porque se le está cercenando pues una parte importante y fundamental a lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que para nosotros autorrealizarnos necesitamos los 3 factores para la revolución de la conciencia. Entonces hay pues nos serviría, ¿no? Una religión que nos enseñe los 3 factores para la revolución de la conciencia de forma práctica, ¿no? Llevándolo a lo que es la práctica, a lo que es la aplicación de esos 3 factores, ¿no? Presentándonos, mostrándonos esos factores como lo que son, que pues son el fundamento, ¿no? De todo este trabajo, lo que nos va a permitir pues a nosotros a avanzar, ¿sí? Lo demás pues son lamentablemente religiones que ya pues están en un estado involutivo y que pues nos llevan a perder nuestro tiempo miserablemente, aunque pues puedan parecer muy buenas, ¿no? Pero les falta lo que es la revolución. Wilfredo nos dice, esas eran las copas del sufrimiento. Bueno, no sé a qué te refieras, Wilfredo. Por aquí también nos dice, el espíritu de Caifás viene representando el espíritu de Caín. Bueno, como explicaba ahorita, Caifás forma parte de aquello que se le denomina como la traición, ¿sí? Ese engranaje de la traición, esa estructura de la traición, a través de la cual se manifiestan todos nuestros defectos psicológicos. Caifás es la mala voluntad, es el que nos lleva a actuar para que nosotros pues alimentemos el defecto, terminemos dándole esa energía a nuestros defectos psicológicos, ¿no? Y nos genera muy buena voluntad para las cosas de la conciencia. Ustedes pueden ver cómo pues uno tiene mucha buena voluntad para ir a fornicar, pero cuando se trata de hacer una práctica de transmutación sexual, pues eso nos da un hastío, eso nos da un sueño, ¿no? Y todo eso pues lo mueve Caifás.
que como veíamos se ve como amenazado, ¿no? De que el Cristo nazca y venga y lo desplace. Ustedes ven, teniendo ya pues el conocimiento, sabiendo qué son los defectos psicológicos, ustedes ven que se manifiesta pues un deseo. Ah, no, es que yo tengo deseos de gritarle a tal o cual persona, ¿sí? Se manifiesta el deseo. Uno sabe que es un defecto psicológico, ¿sí? Pero no, ahí viene entonces, entra Pilatos, que son las justificaciones. Ahí comienzo yo a decir, pero ¿cómo no le voy a decir nada? Si mira como que me está hablando y que van a pensar lo que están alrededor mío si yo no le digo nada. Es que no, yo no me puedo quedar callado, ¿no? La culpa es del otro, que mira cómo me provocó, si no me hubiese provocado no pasa nada. Entonces ahí uno se está lavando las manos y está callando esa vocecita de la conciencia que por allá nos dice, no, no lo hagas, no grites, no trates a la otra persona de tal o cual manera, ¿no? Y pues ya luego uno con toda esa motivación y con todo ese ánimo, ¿no? Entonces pasa a la acción. Ya pues ahí uno termina pues insultando a la otra persona y así por el estilo, ¿sí? Entonces ese es Caifás, la mala voluntad, ¿sí? Entonces, pues lo que hablábamos el día de hoy es que estas tres personas que participaron en la crucifixión de ese del Maestro Jesús, pues son lo que constantemente están crucificando a ese Cristo, a esa energía crística en nuestro interior. Porque cada vez que uno deja que un defecto se manifieste, ¿sí? Pues entonces allí le estamos dando el fuego al defecto psicológico, el Cristo, a ese defecto, ¿sí? Julián nos saluda a todos. Emiliano nos dice que qué pasó con con la conferencia anterior, que no pasaron los PDFs ni el audio. Bueno, Emiliano, vamos a chequear a ver. Dado caso de que no se hayan mandado, pues bueno, vamos a estar enviando en un ratito o mañana, ¿sí? Nos dice Emiliano, Jesús es el personaje histórico. Jesús es el personaje histórico. El verdadero nombre es Yeshua Ben Pandira. Sí, realmente sí. Ese es el nombre del Maestro Jesús, Yeshua Ben Pandira. Ayar nos saluda también. Wilfredo nos dice, Dimas representa el arrepentimiento. Sí, así como pues también el buen ladrón. ¿Sí? Cuando uno se da cuenta, pues obviamente de cómo le está entregando su energía a los defectos psicológicos, claro, uno entra en ese estado de arrepentimiento y no, espérate, no, ya no voy a seguir haciendo eso, ¿no? Ya le voy a quitar ese tiempo, le voy a quitar ese espacio, le voy a robar ese fuego que tiene ese defecto psicológico y no, se lo voy a entregar a mi conciencia, ¿sí? Entonces sí. Nos dice Wilfredo, nos dejó el ejemplo del perdón. Bueno, el Maestro Jesús, claro que sí. Patricia Rodríguez nos dice, ¿el Maestro Jesús realmente fue crucificado o todo ese vía crucis lo inventaron las religiones? Fue crucificado, sí, fue crucificado, porque recuerden que les decía ahorita que aparte de que el Maestro Jesús venía a darnos una enseñanza con su vida, ¿sí? Pues el Maestro Jesús estaba haciendo ese proceso de autorrealizarse y tenía que pasar por el karma duro como todos nosotros lo tenemos que pasar. Entonces en nosotros ese karma duro se puede manifestar como una enfermedad muy dolorosa, pero para él ese karma duro fue todo el dolor que tuvo que pasar y sufrir en ese proceso en que lo latigaron, en que lo crucificaron y tuvo que morir allí, ¿sí? Entonces, todos nosotros tenemos que pasar eso. El Maestro Jesús pues también lo tuvo que pasar, vivirlo con su vida, ¿sí? Patricia nos dice, me explico, Jesús sí tuvo una muerte de cruz o todo ello es solo algo simbólico. Bueno, Patricia, ahí te lo estuve pues explicando, ¿no? De que esa muerte de cruz que él vivió le valió como el karma duro que cada uno de nosotros pues tenemos que pagar, ¿no? Y ahí también nos dejaba la enseñanza del Cristo que muere en la cruz, que es pues el morir en sí mismo, ¿sí? A través de lo que es la práctica pues sexual, ¿sí? Romina nos dice, Jessy, el Maestro Jesús nos puede estar queriendo dejar mensajes de alguna forma o a nosotros que elegimos este camino en esta semana. Bueno, Romina, lo primero es que pues
ese drama cósmico que el Maestro Jesús llevó a cabo, pues es el mensaje pues, más grande, ¿no? Que obviamente nos pudo haber dejado. Ahí Él nos dejó la guía pues de ese camino que nosotros tenemos que recorrer, ¿no? Para también pues volvernos Cristos, ¿sí? Y bueno, eh, en esta semana, pues ahí como que no entiendo bien la pregunta, ¿no? Si me puedes como aclarar, ¿no? Esta semana, pues, digámosle así que tiene su importancia, ¿no? Porque se reconmemora, ¿no? Se recuerda todo ese proceso. Claro que para la mayoría de nosotros es algo pues externo, ¿no? La mayoría de nosotros nos enfocamos en ver la cuestión histórica y pues en adorar, ¿no? En afianzar ese fanatismo a esa efigie que nosotros tenemos del Maestro Jesús, ¿sí? Pero ya pues para lo que vamos comprendiendo y vamos en este camino, sabemos que tiene una trascendencia y que está relacionado con ese trabajo interno que nosotros tenemos que hacer y aquí hay muchas pistas, mucho conocimiento con respecto pues a este trabajo interior que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por eso pues la conferencia se titula El verdadero significado de la Semana Santa o el significado esotérico de la Semana Santa. Muchas personas pues ven la Semana Santa y lo toman como cuando uno lee la Biblia a letra muerta. Ya nosotros sabemos el simbolismo que hay detrás de eso y pues uno recuerda el trabajo que se tiene que hacer y las cosas que uno tiene que pasar pues para cristificarse. Ese pues es el verdadero mensaje del Maestro Jesús. Talia nos dice, excelente conferencia, me gustó mucho, muchísimas gracias por la explicación y su tiempo brindado. Bueno, gracias Talia por, pues como siempre, estarnos acompañando. Pedro nos dice, muchas gracias por la explicación, excelente tema. Bueno, gracias también Pedro por estar acá. Juan Carlos nos dice, ¿esas caídas de Jesús en la cruz son caídas sexuales o tiene otro significado? No son caídas sexuales, ¿no? Eso viene simbolizando las veces que el maestro pues tuvo que bajar a la novena esfera, ¿no? La novena esfera pues es el trabajo que se hace en el sexo, ¿sí? No son caídas sexuales de que él viene y derrama su energía, ¿no? Sino más bien de cómo se tiene que bajar al sexo para hacer el trabajo de creación, porque en ese campo de batalla donde pues se forja lo que viene siendo el guerrero, donde se desarrolla lo que viene siendo pues la voluntad, ¿no? Entonces no hablamos de que pues, se caía y se derramaba la energía, no nos referimos a eso, ¿no? Sino las bajadas a la esfera, a la novena esfera, que pues es el trabajo sexual que se tiene que hacer. Por aquí Patricia nos dice, hola, buenas noches, gracias por la conferencia. Una pregunta, ¿qué opinan ustedes del ayuno de Jesucristo en el desierto? Y uno lo puede hacer. Bueno, mira, a ver, el ayuno pues tiene muchos beneficios, ¿no? Si se sabe hacer a nivel físico y también pues a nivel espiritual, ¿sí? Ustedes ven que ese ayuno que el Maestro Jesús tenía, pues, estaba teniendo en el desierto, era un proceso pues de purificación y vemos también algo interesante que pasa allí, vemos cómo aparece ese Lucifer para tentarlo, ¿sí? Y una de esas tentaciones, bueno, la primera era como que él podía convertir esos panes que estaban ahí, tenía el poder de convertir esos panes que estaban ahí, esas piedras, perdón, que estaban ahí, pues en panes, ¿no? Entonces ahí pues no tendría que estar pasando ese trabajo, esa hambre que estaba pasando. Y pues obviamente él se negó, ¿no? Ahí él le metió voluntad, se negó a esa tentación, a ese gimnasio, digámosle así, que le estaba poniendo el Lucifer. Luego le pone pues una tentación más fuerte, ¿no? Lo llevaba pues a ese precipicio, le mostraba el mundo y le decía, mira, este mundo puede ser todo tuyo si tú te postras y me adoras. Recuerden que el Lucifer pues viene simbolizando lo que es ese deseo, ¿no? Es nuestro entrenador psicológico también. ¿Qué pues podemos ver de allí? Que en ese proceso en el cual él estaba haciendo ese ayuno, esa purificación, pues se manifestaron yoes muy pesados, muy pesados. Y ustedes ven que pues una persona igual cuando está haciendo un ayuno o incluso cuando pasa hambre, aunque no tenga la intención de hacer ayuno, pues se manifiestan cosas muy pesadas, ¿no? La persona se vuelve pues irritable y ahí se manifiestan unos yoes pues un poco pues complicados.
y uno los puede ver en ese sufrimiento que uno está pasando ahí en ese ayuno y pues eliminar esos defectos que se están manifestando allí, ¿no? Ahí viene pues la purificación espiritual que nos ayuda a conseguir lo que viene siendo pues el ayuno, ¿sí? En torno pues a lo físico, pues también se da un proceso en el cual el cuerpo, cuando uno pues cesa de comer por un tiempo, pues toma un descanso y comienza pues a liberarse de muchas cosas, ¿sí? Lo que sí pues que hay que saber cómo hacerlo, y ese ayuno que pues llevó a cabo el Maestro Jesús, un ayuno pues de 40 días, ¿no? Pues a ver, no es algo como que nos quede a nosotros muy factible y muy recomendado pues hacerlo, ¿sí? Pero bueno, se puede hacer si obviamente se va a hacer de una forma pues correcta, ¿no? No llevarnos al extremo o a generarnos pues algún daño y así por el estilo. Bueno, vamos a ver entonces a ver si tenemos otras preguntitas por acá. Por aquí Manuel Pérez nos saluda, bueno, nos deja saluditos cordiales a todos. Bueno, entonces creo que ya pues no hay más comentarios o preguntas con respecto a este tema. Y bueno, hay mucho sobre lo cual nosotros tenemos que reflexionar, ¿sí? Porque si bien nosotros sabemos de la figura del Cristo, el proceso de crucifixión, ¿no? Uno en su psicología pues tiene muy instaurado todo eso desde la perspectiva de la creencia, ¿no? Y a veces se nos hace muy chocante a nosotros pues como comprender o como aceptar que nosotros pues es un trabajo que tenemos que hacer y que tenemos también la posibilidad, ¿no? De volvernos Cristos, así como también pues el Maestro Jesús lo logró, ¿no? Y nos dejó las herramientas, el camino para que nosotros también pues lo pudiéramos hacer. Eso viene siendo uno de los primeros obstáculos, ¿no? Esos conceptos con los cuales uno se choca pues para hacer este trabajo, ¿sí? En eso pues también nuestro Padre nos ayuda. Es muy bueno que nosotros pues a través del desdoblamiento astral consciente, pues le preguntemos a nuestro Padre, ¿no? Si es cierto la cristificación, si nosotros vinimos a este planeta a hacer este trabajo, cómo lo vamos a lograr, incluso podemos generar los méritos, o dicho sea, tener los méritos para pues ir a investigar pues ese proceso en el cual el Maestro Jesús pues fue crucificado allá pues en el Calvario, ¿no? Y no nos queda pues como una historia que podemos creer o podemos pues rechazar, ¿no? Sino más bien pues ya que ahí lo vemos, lo experimentamos por nosotros mismos y ya ahí pues va tomando otro significado, ¿no? Y le vamos pues cogiendo la trascendencia a todo este trabajo que nosotros tenemos que hacer y que para eso pues sirva la Semana Santa, ¿no? Para recordarnos el por qué nosotros estamos aquí, el objetivo de nosotros estar aquí, cómo nosotros pues podemos lograr ese objetivo, ¿no? Y que recordemos al Maestro Jesús, el sacrificio del Maestro Jesús, más que, bueno, vino y murió por nosotros y pensar que con eso nos salvó, sino más bien que vino y pues a través de su proceso y su muerte nos enseñó el camino para que nosotros pues también lográramos lo que él logró, ¿sí?
Bueno, entonces con esto finalizamos. Que pasen feliz resto de la noche. Mañana nos vamos a estar viendo en la práctica. Ya les avisaré de qué tratará la práctica. Y bueno, fuerza para el trabajo interior. Y bueno, nos vemos en la próxima.